hiciéramos una entrevista a una persona que tuviera experiencia en este tema. Entonces, les dejo a mis compañeros para que se presenten. Bueno, empiezo yo, me presento. Mi nombre es Nicolás García. Como le dijo la compañera, somos estudiantes de 10º semestre y pues la entrevista se realiza para la asignatura de gestión de proyectos. Mi nombre es Cristian Andrés Villafañe, también soy de 10º semestre y bueno, estoy acá presente con los compañeros en la entrevista. Bueno, mi nombre es Julieta Andrea Maya, en curso de 10º semestre de Trabajo Social y está para la entrevista. Buenas tardes, mi nombre es María Luisa López y esperamos tener una entrevista muy amena todos con usted. ¿Listo? ¿Todos y todas ya? Sí, yo creo que ya podemos empezar. Bueno, muy buenas tardes. De antemano les pido excusas porque en estos momentos me encuentro en bus, entonces pueden tener ruido de fondo. Lo que pasa es que en estos momentos estoy regresando aquí en la ciudad de Bogotá, vengo de un viaje desde el municipio de Carmen del Valle en el departamento del Chocó, y pues fue como el único momentico que tuve para poder atender esta entrevista que ustedes muy amablemente me van a realizar. Entonces les ofrezco excusas de antemano por el ruido de fondo. Me presento, mi nombre es Jenny Moreno Becerra. Yo soy ingeniera agrónoma egresada de la UPTC de la ciudad de Tunja. Soy especialista en gestión ambiental. Y pues digamos que me he dedicado durante los últimos años a realizar apoyo en temas de gestión e incidencia de proyectos de organizaciones sociales y campesinas en el país, específicamente en Barranca Bermeja, haciendo gestión para la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra, pero también trabajo con una corporación que se llama la Corporación Alternativas de Paz, ubicada en la ciudad de Bogotá, pues realizando esta misma tarea y también ejecución y seguimiento a proyectos productivos. Bueno, pues digamos eso a nivel personal y profesional. Entonces ya quedo atenta a lo que ustedes requieran. Sí, bueno, nosotros habíamos cuadrado un cronograma que era, bueno, inicialmente presentación general, creo que ya está, y algunas preguntas relacionadas ya como en ese tema de gestión de proyectos, cómo se ha desarrollado ese trabajo, ya sea en la asociación o en qué otras organizaciones, en fin. Bueno, vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta sería, bueno, ¿en qué área se desempeña haciendo referencia a la gestión de proyectos? Bueno, pues como bien me presenté, yo soy ingeniera agrónoma, pero digamos en mi trabajo de gestión, de formulación de proyectos, no me he desempeñado netamente en el área agrícola y pecuaria, que es como, digamos, lo que me ha dado la profesión, ¿no? Es mi énfasis, pero me dedico también, digamos, es en la identificación a nivel general de posibles propuestas de gestión para todo tipo de proyectos, en el caso específico de la ACDC, proyectos de orden social, proyectos productivos, financiación por agencias de cooperación internacional, por programas del Estado. Entonces, digamos que mi tarea o a lo que me he dedicado, o lo que he trabajado, es precisamente gestionar recursos para proyectos de diferentes índoles en organizaciones sociales campesinas. Bueno, hay una pregunta que nos parece interesante acá
y primordial, y es cuáles son las principales cosas o esas estrategias a tener en cuenta al momento de realizar una gestión para un proyecto. Bueno, para mí hay dos cosas básicas. Primero, conocer la comunidad para la que yo estoy identificando el proyecto, ¿no? Entonces, saber que es una comunidad rural, qué condiciones a nivel general tienen, qué necesitan, ¿sí? Digamos, eso es como lo que para mí es más importante, porque yo debo saber hacia dónde debo orientar la gestión, ¿sí? Y lo segundo es contar con información, ¿sí? Muchas veces se tienen buenas ideas a la hora de formular un proyecto, de identificar un posible escenario de financiación, pero el problema es que muchas veces nos piden información de base, que si no tenemos a la mano es muy difícil argumentar, pues digamos, esa gestión de recursos. Entonces esos son como los dos parámetros principales que yo a nivel, digamos, de mi experiencia considero muy importantes. Bueno, yo te realizo una pregunta referente pues a los riesgos. O sea, cuando tú ejecutas algún tipo de proyecto, ¿cuáles son los riesgos que se puedan presentar? ¿Puedes darnos algún ejemplo de algún proyecto que hayas ejecutado? ¿Y cuál es el riesgo que se pueda presentar y uno cómo debe prepararse para poder asumir esos riesgos o mitigarlos? Ya a nivel de la ejecución, ¿sí? Dime. A nivel de la ejecución del proyecto. Sí, a nivel de la ejecución del proyecto, ¿cuáles son los riesgos que se puedan presentar? Bueno, digamos que eso es muy importante que tú lo identifiques cuando estás formulando el proyecto. El contexto de cada proyecto te va a dar unos riesgos diferentes. Por ejemplo, tú puedes tener en proyectos de orden productivo, ¿sí? Tú tienes que identificar, lo primero, pues son los riesgos. Entonces tú puedes tener riesgos de orden, si es a nivel de producción, entonces tú puedes tener riesgos de inundaciones, si es una zona que se inunda. Tú puedes tener riesgos de sequías, por ejemplo, dependiendo del fenómeno climático en el que se esté ejecutando. Si es un proyecto en un sector rural, alejado, con un conflicto social muy marcado, puedes tener, digamos, riesgos por ejemplo, de no poder avanzar el proyecto por persecución de grupos armados, ¿sí? Entonces, dependiendo del contexto, el tipo de proyecto, tú debes hacer esa identificación previa y, asimismo, plantear una posible, digamos, acción ante ese riesgo. Yo, a nivel de ejecución de proyectos que he tenido, bueno, hace algunos años, ejecutando un proyecto con la FAO, con Naciones Unidas, de la construcción de una planta para hacer procesamiento de arroz, una trilla de arroz específicamente. Tuvimos un fenómeno de persecución por grupo del ELN. Entonces, ¿qué pasó? Estábamos ejecutando el proyecto, avanzando en la construcción de la obra, pero el ELN, digamos, secuestró, que esa es la palabra, a uno de los ingenieros de la obra. Entonces son situaciones que si bien nosotros podríamos prever que por el orden público podía pasar, nadie se va a imaginar que llegaríamos a un tema de secuestro, ¿no? Que es algo ya muy grave. Entonces, afortunadamente en ese caso, pues, al ser Naciones Unidas una agencia que maneja unos protocolos de seguridad amplios, logramos pues, desde las Naciones Unidas y el apoyo de las comunidades, este grupo armado dejara en libertad a este ingeniero de la obra y pues nos demoramos en terminar la ejecución del proyecto, pero se logró. Sí, duró para un tiempito, pues porque por amenazas, pero se logró. Que también otro, digamos ya de otro tipo de riesgo que identificamos en un proyecto que estoy ejecutando en estos momentos, que estoy ejecutando en Carmen del Darién. El riesgo más latente que yo identificaba a nivel climático era anegaciones e inundaciones por el alto nivel freático del suelo en el Chocó y por su alta pluviosidad. Entonces, antes de
poder realizar las siembras, que son siembras de aromáticas, lo que se trató de mitigar ese riesgo fue realizando camas elevadas para poder establecer el cultivo, ¿sí? De una u otra forma nos adelantamos a lo que podría pasar, y en estos momentos, vengo de allá, en estos momentos que tenemos unas altas lluvias, efectivamente el lote se inundó, pero gracias a que hicimos la siembra elevada, no tenemos afectación en el cultivo, ¿sí? Entonces son tipos de riesgos diferentes que hay que identificar en la etapa de formulación, y pues algunos riesgos más del tema técnico que se pueden tratar de mitigar previo a que sucedan las cosas. No sé si queda claro o los dejé más enredados. No, queda claridad sobre los riesgos. Otra preguntita, y es, ¿cómo tienes los recursos para poder ejecutar dichos proyectos? Bueno, entonces, como les cuento, otra de mis labores, aparte de la formulación de proyectos, es precisamente la gestión. Esa gestión, digamos que está, o la realizo, o se realiza, porque no solo la realizo yo, sino se realiza identificando posibles cooperantes, ¿sí? Desde la ACBC, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, se da mucho enfoque o tenemos financiación, se ha tenido a lo largo de muchos años la financiación por parte de agencias de cooperación internacional, ¿sí? ¿Cómo se ha llegado a acercamiento con esas agencias de cooperación internacional? Mediante cabildeo, digamos, o gestión directa, giras en Europa, ¿sí? Pero pues también por medio de giras de influencia política en el país. Pero, pues digamos, cuando uno está en la tarea de identificar posibles financiadores o donantes o cooperantes de proyectos, en estos momentos hay muchísimas agencias, hay instituciones del Estado, hay programas también del Estado. Entonces le toca a uno estar como con un radar muy amplio, identificando, pues bueno, si es un proyecto, si la necesidad de mi comunidad rural es un proyecto del orden productivo, entonces, por ejemplo, identificar posibles aportes de SENA, ver qué convocatorias hay desde el Ministerio de Agricultura, desde las Secretarías de Fomento Agropecuario, ¿sí? Si es una iniciativa del orden ambiental, entonces estar pendiente de qué programa saca el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales, ONG digamos, del orden ambiental, entonces salen convocatorias de Greenpeace, bueno, en fin, de Fundación Pantera, y, sí, entonces es como tener un radar muy amplio y ver, según la necesidad mía, identificar, estar pendiente de qué convocatoria sale, qué proyectos o programas salen por parte de organismos institucionales nacionales o de agencias de cooperación internacional. Muchas gracias por responder mis preguntas. Julieta, si quieres No, continuar. sí, gracias. Una pregunta que me parece muy interesante, y es que me gustaría saber cuáles son las habilidades y las cualidades importantes para ejercer la gestión de proyectos. Qué pena, no te entendí. ¿Cuáles son las cosas? Habilidades y las cualidades más importantes para ejercer la gestión de proyectos. Uy, no, pero tan cortadoras, no. Bueno, ¿qué habilidades? Yo creo que conocer el territorio, conocer lo que yo les decía, hacia quién estoy trabajando, pues para saber cuáles son las necesidades, así poder identificar qué tipo de gestión o de proyectos o de recursos se requieren, ¿no? Y, por ejemplo, si a mí el día de hoy me contratara, no sé, una empresa de carros, que gestión de recursos, pues no lo podría hacer porque no es mi campo, ¿no? No conozco. Es un ejemplo de, pero es más o menos eso. Entonces, yo creo que lo primero es conocer el territorio, conocer para quién estoy trabajando, cuál es la necesidad de las personas o de las instituciones para las que me quiero buscar recursos. Una cualidad muy importante es
es una habilidad de reacción, de escritura, de leer, de análisis, ¿sí? Muchas veces pues me ha pasado que hay convocatorias que le pide a uno muchísima información, mucha, y escribir, y le toca a uno explayarse en argumentar y en tratar de mejorar a esa posible fuente de financiación con mi proyecto, como también hay muchas convocatorias que le dicen a uno describa su proyecto, por ejemplo, objetivo, máximo 20 palabras. Uy, ¿cómo voy a sintetizar en 20 palabras? ¿Sí? La Descríbame el problema de su comunidad en máximo 300 palabras. Entonces entra un juego como de saber escribir, de saber interpretar y sobre todo de saber qué es lo que estoy solicitando a mi posible financiador de la forma más clara. Esas son como esas características. Otro tema, para mí muy importante, es ser muy ordenado en el tema de la documentación, ¿sí? Tener buenos archivos, pero también presentar documentos muy ordenados. Yo soy muy cansona con el tema de la norma en los documentos porque así como hay agencias, instituciones que le entregan a uno el formatito para poder presentar la propuesta, muchas veces le toca a uno crear documentos, por decirlo así, abiertos y hay que ser ordenados, manejar normas, manejar numeración, diagramar, entregar buena fuente fotográfica pues, para también mostrar qué es lo que quiere esa institución a la que me estoy apuntando ese destinante mi proyecto. Listo. Y por otro lado, también hay algo que me parece de suma importancia y es cómo logra darse cuenta de que un proyecto no está avanzando según lo que estaba previsto y cuáles son las medidas que tomar para que vuelva a tomar el rumbo adecuado. Bueno, digamos que el ideal cuando uno inicia la ejecución de un proyecto es la construcción de un plan operativo, ¿sí? Ya sea anual, dependiendo de la duración del proyecto. Si es un proyecto que yo voy a ejecutar en un año, pues lo mínimo que yo tengo que hacer es un plan operativo a 6 meses, ¿sí? Ese plan operativo me va a marcar, por decirlo así, mi hoja de ruta, ¿sí? Mis tiempos, mi cronograma, cuándo tengo que entregar productos, cuál es la responsabilidad de cada una de las personas involucradas en la ejecución, si son profesionales, si son técnicos, si tengo gente en campo como promotores, ¿sí? Entonces, ese plan operativo me marca a mí toda mi ruta, es mi carta de navegación. Y, digamos, cuando se está ejecutando un proyecto, a la persona que coordine, tiene que ser muy juicioso en hacer seguimiento en los clientes, ¿sí? Uno identifica que un proyecto está quebrado cuando no está teniendo, por ejemplo, digamos, los productos, cuando la comunidad empieza a perder el interés al proyecto. Y eso es, digamos, muy importante porque lamentablemente en muchos proyectos, sobre todo los que son con recursos del Estado colombiano, tienden a demorar por los desembolsos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo arranco mi proyecto con mi comunidad, al arranque es todo bien, entonces me llegan mis recursos para ejecutar, yo avanzo en actividades, pero por ejemplo, si dentro de mis responsabilidades está que para mi segundo desembolso debía ejecutar 60% de las actividades, hasta que yo no tenga ese 60% no puedo pedir el desembolso. Y resulta que entonces si yo no tengo ese desembolso no puedo avanzar en otras actividades, ¿sí? Y resulta que si yo no avanzo en actividades, muchas veces las comunidades le pierden el interés. Entonces se les iba a entregar, no sé, un apoyo para que montaran un galpón. Y resulta que en nuestro COA dijimos que lo menos importante o lo último que íbamos a hacer era entregarle los insumos y íbamos a hacer todas las capacitaciones primero. Entonces la gente se cansa porque pues llevamos 6 meses capacitándolos y no les han llegado los pollos, ¿sí? Entonces es un tema de planeación desde el comienzo
y de cumplir mis tiempos para que yo cuente con el recurso y tratar de que la comunidad todo el tiempo esté involucrada, tanto, pero es muy importante las promotorías, que hayan promotores en campo, pues para que sean personas que interlocutan directamente con las comunidades y no tener esos problemas que las comunidades se aburran, se cansen y no se avance en el proyecto. Eso en el ámbito rural, ¿no? Digamos a la hora de ejecutar proyectos rurales. Listo, muchas gracias. ¿Qué compañero continúa? Hola, buenas tardes. Con todo esto, le puedo preguntar de qué medidas o técnicas utilizan ustedes para recoger toda la información necesaria para estos proyectos. Para la formulación del proyecto, Sí, toda la información para la ejecución del proyecto, toda la información que necesitan para ejecutarlo. para ejecutar o para formular. Yo creo que la pregunta va un poco más basada para formularlo y para poder presentarlo ante alguna agencia que lo pueda financiar o apoyar. Sí. El ideal es que no siempre se puede, pero el ideal es que yo pueda realizar unos diagnósticos rurales o digamos una construcción colectiva con la comunidad, ¿sí? Cuando yo hago el planteamiento de una propuesta con la comunidad, yo recojo de una vez la información. Entonces yo sé qué necesita mi comunidad, qué hay, qué tiene, qué falta, cómo se quiere hacer, ¿sí? Eso siempre es el ideal. Lo que pasa es que para nuestros contextos de país es muy difícil, porque a veces es, por ejemplo, ahorita estamos tratando de formular una propuesta que si bien tenemos información de base, la propuesta nos salió de el lunes para que la entreguemos el martes, ¿sí? Entonces, cuando se cuenta con una información previa de estudios anteriores, tesis o información que hayamos levantado para otro proyecto, es genial, porque tenemos algo. Pero muchas veces salen convocatorias de un momento para otro o que uno las ve tarde, porque muchas veces es que, uy, no, miren, salió esta convocatoria y es para que apoyemos proyectos de ecoturismo en tales departamentos, en tales municipios. Entonces empezamos, listo, ¿qué comunidad necesita eso? Ah, no, la comunidad tal de tal municipio. Formulemos la propuesta y nos toca empezar a llamar a la gente, a mirar a quién conseguimos. ¿Sí? Ese es el ideal. Muchas veces le toca a uno recurrir a información secundaria o a preguntarle a una persona cercana que nos dé la información de base. El ideal, como les digo, siempre es poder hacer ejercicios participativos con la comunidad de construcción de propuestas colectivas, pero pues cuando no le toca, se dice vulgarmente, echar mano a lo que hay, buscar información secundaria, buscar cifras secundarias para poder presentar una propuesta, pues digamos, lo más aterrizada a lo que se quiere, pues y tratando también de suplir o de entregar esa información que requiere mi posible cooperante o mi posible financiador de la propuesta. Bueno, y desde su profesión, ¿cómo hacen para controlar toda la información, ya sea financiera y demográfica, para la aplicabilidad del proyecto? Bueno, digamos que a nivel personal, el tema de la información financiera, pues no lo hago, ¿sí? Lo que hace uno es apoyarse con profesionales o personas que manejen ese tema, ¿no? Entonces, si hay que construir un presupuesto, pues si es básico uno lo entrega, pero si le piden que la TIR, que el punto de equilibrio, que el valor interno de retorno, todo ese tipo de cosas como más técnicos, siempre hay que echar mano a personas que sepan del tema, ¿no? Uno lo que hace es facilitar la información, entregar la información, pero pues por eso la idea siempre es trabajar con el equipo interdisciplinar que se requiera según la propuesta. A nivel de ejecución de los proyectos, igual pasa exactamente lo mismo. Muchas veces uno coordinando un proyecto, uno coordina actividades, tiene presupuestos, que el tema de facturación,
cosas así, pero pues las personas idóneas son las que se han formado para ese tema administrativo financiero. Entonces, pues digamos que ahí sí no les puedo aportar mucho porque lo que yo trato de hacer siempre es apoyarme en personas que manejen el tema financiero para no entrar en, sobre todo cuando son muy específicos de ese tipo de información que les digo, ¿no? Que el punto de retorno, que el punto de equilibrio, bueno, ese tipo de cosas. Cuando son presupuestos sencillos, pues uno mismo busca, uno hace cotizaciones cuando piden, incluso pues ahorita afortunadamente existe el internet que le permite a uno identificar posibles precios, entonces pues eso básicamente, no sé si queda resuelta esa pregunta. Sí, pues básicamente lo que nos comentas es que ya pues con un grupo interdisciplinario que pues se especialice en esta área, ellos se encargan del área de las finanzas. Cristian, si quieres continúa con las preguntas. Vale, sí, yo tengo una pregunta especial y respecto a esto, pues quiero hacer hincapié en el hecho de que cuando uno hace un proyecto, tengo entendido que se da en cierta manera cierta alianza o cierto proceso de búsqueda de aliados para el tema de los recursos y todo eso. Hay que hacer un proceso específico en el cual se informa, sí, en el cual se debe informar de toda la dinámica del proyecto. Entonces, ¿de qué manera se puede gestionar la comunicación para ese proyecto en las partes interesadas? ¿De qué manera puede gestionarse, digamos, un protocolo o un esquema de comunicación? Bueno, pues digamos que últimamente lo que se maneja, bueno, lo primero y que a mí siempre me parece interesante a la hora de formular proyectos con comunidades, creo que lo he mencionado varias veces, son las promotorías rurales, perdón, promotorías locales, que haya personas de las comunidades beneficiarias del proyecto involucradas en la ejecución. Esto en aras, primero, muchas veces cuando hay que contratar profesionales externos, como que no se genere ese choque que es tan maluco, y es que las comunidades vean a los profesionales externos como una persona ajena a un proceso y que se generen desconfianza, ¿no? Eso es muy incómodo a la hora de poder ejecutar un proyecto. Entonces, digamos que la mejor forma de entablar una muy buena comunicación entre la parte ejecutoria del proyecto, la parte administrativa, la coordinación de un proyecto, es que hayan promotorías rurales o locales, ¿sí? Bueno, una promotoría, una persona de la comunidad involucrada en la ejecución. Usualmente, o digamos en lo que yo he venido trabajando, son personas que se encargan de actividades de logística, o si es un proyecto productivo, entonces de estarle haciendo seguimiento, a que, por ejemplo, que los cultivos estén al día, ¿sí? Ese tipo de comunicación. A nivel de comunicación, como para visualizar el proyecto, el manejo de las redes sociales, de las páginas de las instituciones es muy importante. Digamos que últimamente lo que piden muchas agencias de cooperación y cuando uno está formulando un proyecto es cuál es su forma de visualizar o de comunicar la información que está entregando. Entonces uno entrega, uno dice, diseño de piezas publicitarias, información semanal mediante, no sé, la fanpage del Facebook, sí, ese tipo de cosas, porque a los cooperantes también les interesa ver sus nombres en la ejecución, ¿no? Entonces, gracias al aporte de X organización se está ejecutando este proyecto. Y las redes sociales y la página web de las organizaciones es muy importante para mostrar hacia afuera que se está haciendo. A nivel de las comunidades, las promotorías rurales, pues obviamente ya a nivel interno organizativo es que siempre haya una coordinación del proyecto para que enlace todo el equipo de trabajo y mantenga
comunicación, esa como intercambio constante con el resto del equipo, pero también con las directivas de las organizaciones. No sé si era por ese lado la pregunta. Sí, pues sí, de hecho quería complementar con el hecho de que el uso de las redes sociales, el uso de diferentes medios de comunicación, ahí podría considerarse como diferentes técnicas o estilos de llevar esa comunicación a las partes interesadas. Sí, y, sí, claro que sí, sí. Cuando es en comunidades rurales se hacen, bueno, ahorita afortunadamente hay mayor acceso al tema de WhatsApp, redes, incluso en algunos sectores rurales remotos, ¿no? Pero que se trabaja o que se trabajaba muchísimo antes era la creación de cartillas o de informes de avance de la ejecución de proyectos. Cuando son proyectos muy largos, es muy importante realizar periódicamente una reunión con, si no es con la totalidad de los beneficiarios, con delegados de los beneficiarios, informando cuáles son los avances, si ya han tenido dificultades en la ejecución, porque sí, como no solamente, pues digamos, pues cuando uno está ejecutando un proyecto está ya permanentemente trabajando, pero sí es muy importante darle a conocer a las comunidades cómo va el proyecto, si hay intenciones de continuar, si muchas veces uno está ejecutando un proyecto, ya se va a acabar y resulta que salió un nuevo cooperante que quiere apoyar la siguiente fase de ese proyecto. Entonces, el tema de las asambleas o reuniones periódicas con las comunidades para informarles avances de los proyectos es muy importante también. Sí, en lo personal, pues yo he trabajado en el área social con empresas y hay que tener mucho tacto para poder hablar con las comunidades también. Es importante saber comunicarse con ellos debido a que pues han ocurrido situaciones en las que la persona que va va a socializar el proyecto con los habitantes de dicha región no sabe entrar a las personas y las personas no les gusta el trato de esa persona y no dejan trabajar o no se prestan para las actividades y toda esta cuestión. Entonces, ahí es importante tener mucho tacto al momento de dirigirse a las comunidades. Sí, de acuerdo. Mira que hay, perdón te interrumpo. Mira que Tranquila. hay algo muy importante que tú mencionas y es que ustedes recuerdan que ya al comienzo les dije que para mí el ideal es realizar la formulación con las comunidades, desde las comunidades, qué es lo que ellos quieren, ¿sí? Que es en la forma que yo trabajo, ¿sí? Yo trabajo directamente con unas comunidades que pues yo llevo con la ACS 11 años. Entonces, las comunidades tienen un reconocimiento y uno sabe qué se necesita. Otra lógica en la que trabajan instituciones, ONG, es llegar con proyectos a comunidades, que es muy diferente a todo lo que hemos hablado. ¿Sí? Porque entonces, ¿qué pasa? Y pasa mucho en el país. Pasa mucho con empresas que trabajan, digamos que están bajo ese tema de responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, yo como empresa X llego con mi proyecto ya formulado a una comunidad a decirle que tengo este proyecto, ¿no? Muchas veces pasa, bueno, que las comunidades lo reciben porque es un proyecto chévere, me van a dar unas gallinas, me van a dar, no sé, unas semillas para sembrar. Pero muchas veces no, porque primero pues hay resistencia hacia el ingreso o hacia el trabajo de esas organizaciones, esas entidades en el territorio, pero también porque son proyectos que no nacen desde la comunidad, ¿no? Entonces es una forma diferente de trabajar a lo que yo les he mostrado. Pues y obviamente, cuando uno como profesional trabaja para una empresa ajena al territorio, ajena a las necesidades de las comunidades, que llega con un proyecto formulado desde afuera, hay que llegar con más tacto, con más preparación, pues porque es más difícil decirle a la gente, venga, es que mire, yo le traigo este proyecto para que usted lo ejecute, miremos a ver cómo lo podemos hacer. Desde mucho tiempo antes decirle,
Vamos a formular un proyecto para satisfacer esas necesidades que usted tiene. Entonces son dos lógicas diferentes, son dos vías diferentes en las que se trabaja, digamos, a nivel de gestión y de ejecución de proyectos. Era eso. Cristian, ¿tienes alguna otra pregunta para realizar? No, de hecho no. Tengo es como tal una intervención precisa y es hacer hincapié también en el uso, en el uso adecuado, precisamente ya hablando de lo que tiene que ver con saber llegarle a la gente, que la comunicación en ese sentido debe tener esos canales desde los cuales la gente o las partes interesadas en el proyecto puedan acceder a esa información que les permitan tener esa confianza para poder aceptar el proyecto o poder participar de cierta manera. Para concluir con la entrevista, quisiera hacerte una pregunta y es que al momento de que terminas algún proyecto, ¿cómo mides o cómo evalúas la efectividad que tuvo este proyecto en la comunidad? Bueno, digamos que cuando uno formula un proyecto lo puede formular de diferentes formas. Normalmente o lo que más se pide es mediante indicadores, ¿no? Cuando tú formulas el proyecto, formulas unos indicadores que te permiten medir el avance. Entonces, por ejemplo, indicadores del orden del número de personas capacitadas, el número de hectáreas sembradas, el área, perdón, la producción obtenida de un cultivo. Esto es a nivel general, ¿no? Son ejemplos. Entonces, la mejor forma de hacer una evaluación al final del proyecto es ver si tú cumpliste con tus metas cuantitativas, cualitativas, ¿sí? Y pues obviamente la evaluación de las comunidades al final siempre es muy importante. Pasa mucho que se termina, uno está ejecutando un proyecto, se termina de ejecutar el proyecto y no hay seguimiento. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Y muchas veces no. Y es muy importante que a la hora que uno formule un proyecto, siempre plantee así sea recursos mínimos para hacer un seguimiento, para hacer, pues, digamos, unas capacitaciones al final, que las comunidades identifiquen cómo les fue con su proyecto, cómo pueden continuar. Sí, el tema de la sostenibilidad de los proyectos es muy importante. Entonces, tan pronto termina el proyecto, tú puedes evaluar con la comunidad. Venga, ¿cómo nos fue? Nosotros dijimos que íbamos a montar, no sé, un cultivo de aguacate de 3 hectáreas y entonces esas 3 hectáreas en 3 años me iba a empezar a dar tanto. Sí, en cifras nos dio, perfecto. Y si tú vuelves en 4 o 5 años y tú ves que ese proyecto sigue funcionando, entonces digamos que ha tenido buenos rendimientos, también puedes hacer una retrospectiva y decir todo el proceso fue exitoso, ¿no? Entonces digamos que hay diferentes formas o tiempos también de medir la efectividad del proyecto, porque al terminar el proyecto puede que esté súper bien, ¿no? Sembramos todo el aguacate, capacitamos a las personas que dijimos que íbamos a capacitar, porque en cifras real se ve, ¿no? Pero resulta que tú vuelves a los 3 años y de esos aguacates que sembraste te queda la mitad, ¿sí? Porque es que la gente que nosotros dijimos que había quedado bien capacitado, que había quedado capacitada, no quedó bien capacitada. Entonces, pues digamos que esa es una forma también en la que tú miras qué tan efectivo está haciendo a la hora de ejecutar un proyecto, y eso se hace cuando hay continuidad de trabajo o continuidad de un proceso. Tú lo puedes hacer, por ejemplo, lo podemos hacer nosotros como ACDC, porque nosotros le hacemos seguimiento, nosotros estamos trabajando con las comunidades permanentemente. Nosotros no llevamos un proyecto y lo ejecutamos y nos perdemos y no volvemos, no, ¿sí? Por el contrario, nosotros vamos, construimos el proyecto con comunidad, se consiguen los recursos, se ejecuta, se hace seguimiento, se sigue haciendo acompañamiento y si es necesario se sigue buscando gestión para una etapa siguiente, ¿sí? Cuando tú trabajas, pues digamos como fuera del territorio, pues ¿qué pasa? A ti te contratan para que ejecutes un proyecto y tú ejecutas el proyecto y ni vuelves.
Entonces es muy difícil medir qué tanto impacto positivo tuvo en el futuro pues ese proyecto en la comunidad. Listo, muchísimas gracias. Mariana, ¿sigues? Sí, bueno, yo creo que ya la entrevista eh, nos pasaríamos de tiempo en la clase. Me parece muy importante, interesante, pues teniendo en cuenta que es realmente el perfil que estábamos buscando para poder mostrar a una persona que con este rol de gestionar los proyectos, no solo con instituciones nacionales, sino también con organizaciones internacionales. Y por eso me gustaría agradecer nuevamente a Jenny por regalarnos este espacio en una agenda que me imagino que será bastante apretada. No, chicos, no, a ustedes muchas gracias. Espero que les haya servido de algo. Yo a veces me enredo al hablar y más voy cansada, viajando. Les pido disculpas por atender la entrevista tan tarde. Les agradezco muchísimo que me tengan en cuenta. Cualquier cosa, pues Mariana tiene por ahí mi contacto si me necesitan. Pues lo más importante, espero que este insumo les sirva para su clase y pues que algo de lo que dije, de todo lo que les charlé, les sirva para su vida profesional. Muchísimas gracias y tranquila que es entendible. Y no, la verdad, muy agradecidos por brindarnos el espacio y compartirnos de su conocimiento, que la verdad sí es de bastante utilidad. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Chao, Que gracias. tengan A buena usted, tarde y vaya bien en su clase. Muchas gracias. Gracias Muchas a gracias. ustedes. igualmente. Cristian, termina la grabación, por favor.